bendiciones para nuestro pueblo. Dijo Jesús, bienaventurados los que hacen la paz. Y yo pido con esta peregrinación, hemos estado a los pies de la Chinita, hemos estado a los pies de la Virgen de la Guadalupe en Falcón, y hoy acá en el estado Lara, frente a la Divina Pastora, a pedir que cada venezolano, que cada venezolana sea un hacedor de paz, sea una hacedora de paz, que nos convirtamos en el camino para el reencuentro, que nos convirtamos en el camino para querernos como familia, como la gran familia venezolana. Hay un lugar que queda en la desembocadura del río Orinoco, el río más importante de Venezuela. Es el delta del Orinoco, se llama Delta Amacuro, y ahí hay un estado. El pueblo de ese estado se movilizó en la gran peregrinación nacional por la paz y en rechazo a las sanciones, liderada por las autoridades del país. Vamos a verlo. Desde el estado del Tamacuro, la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Grecia Colmenares, acompañó al pueblo indígena del sur oriente del país, en la que se sumaron por una Venezuela libre de sanciones, que busca promover los valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre los venezolanos y venezolanas. Bueno, el recorrido es por todo el país, y ese recorrido está haciendo nuestra corresponsal Madeleine García, que nos dice cómo va esa peregrinación. Adelante, Madeleine. La peregrinación llegó a Tucupita, en el delta del Amacuro, en el suroriente de Venezuela, tierra de pueblos indígenas. Llega en Delta Amacuro a los más de 3.000 caños que tiene este hermoso territorio, un territorio de agua, un territorio de hombres y mujeres que saben forjar su destino. Y aquí estamos con nuestro pueblo guarao, con nuestro pueblo que defiende su cultura, que defiende sus tradiciones, y venimos a acompañarlos. Porque como venezolanos y venezolanas sabemos lo que somos, pero sobre todo sabemos hacia dónde vamos, y vamos hacia consolidar la paz y hacia seguir forjando nuestra soberanía. Y así el pueblo guarao les dio la bienvenida para sumarse a las voces que piden a Estados Unidos el cese de las sanciones. Están recorriendo cada rincón del país, escuchando las heridas del bloqueo, los aciertos y desaciertos, y se están reencontrando para unirse en una misma causa, Venezuela. Así que siguieron caminando hacia el corazón de la comunidad. Un ritual selló el compromiso de luchar por la paz. Bendición que el pueblo guarao, lo que nosotros decimos cada día, que somos gente de paz. Los pueblos indígenas son los que más sufren las consecuencias del bloqueo, en salud, educación, vialidad, servicios públicos. Los niños, los estudiantes, en vez de seguir adelante con esa sanción, el estudiante, los niños se queda atrasado. Se quitan las vacaciones, todo sería mejor y vivir mejor. La economía fue afectada y golpeó duro a estas poblaciones. Que no hagamos, que no haya más sanciones, más guerra en nuestro país, Venezuela. Lo que queremos vivir bien, queremos vivir en paz, tranquilidad como venezolanos. Delta Amacuro es un estado de paz, de tranquilidad, de prosperidad. Se suman los pueblos indígenas a este clamor, pero sobre todo por la defensa de la paz, esa paz que reina en todo esto. Del río a la tierra comenzaron a recorrer el pueblo de Tucupita, capital de Delta Amacuro. En un punto se unieron a los que iban a pie y comenzó la peregrinación. Es un mensaje al mundo. Venezuela, sin distinción política y en la diversidad cultural, se está uniendo para dejar atrás el odio y nunca más el extremismo lleve al país a sanciones y bombardeos de una potencia extranjera. ¿Qué consecuencia?
caos, la anarquía, todo lo que vimos aquí en Venezuela, pero aquí estamos para seguir defendiendo nuestra Venezuela. Al pueblo de Venezuela. Desde esta tribuna hablaron todos los sectores, empresarios, oposición, indígenas, religiosos. La reconciliación y el perdón son la base para seguir la lucha por el cese de las sanciones. Madeline García, Telesur, del Tamacuro, Venezuela. Bueno, eso fue en la desembocadura del río Orinoco en el Delta de Macuro. Pero vamos a ver cómo se ha vivido esta primera semana de peregrinación en otras partes de Venezuela. Vamos a ver este recorrido. La gran peregrinación nacional arrancó desde los estados Zulia, Táchira y Amazonas. El pueblo venezolano se movilizó en una sola voz para exigir el cese de las sanciones, espacio propicio para llamar al entendimiento entre hermanos. Necesitamos paz, necesitamos entendimiento, necesitamos borrar de nuestros corazones el odio y la intolerancia, el racismo, el clasismo. La peregrinación llegó al estado Bolívar el lunes 20 de abril. El clamor por el fin del bloqueo económico que vulnera los derechos del pueblo se hizo presente. Ha llegado la hora de pasar la página a las diferencias y pensar en cuáles son las cosas en las que nos parecemos, cuáles son las cosas que compartimos. Desde los estados Falcón y Trujillo, las exigencias son claras: respeto a la soberanía nacional, libertad económica y fin del odio. Pero que por favor dejen de odiar a este pueblo. Expresiones terribles, ¿no? Pedir sanciones, bloqueos, bombardeos contra su propio país y después echarle la culpa a otro, porque es la irresponsabilidad, pues. El miércoles 22 de abril, la cita fue en el estado Cojedes y la Guyana Esequiba. Desde estos puntos, la juventud venezolana elevó un mensaje de fortaleza y dignidad nacional. Lara, Apure y Monaga se movilizaron el jueves. El pueblo sigue recorriendo el territorio para exigir el levantamiento de las medidas coercitivas. Si hay algo que no han podido sancionar, es la esperanza. Si hay algo que no han podido sancionar, es la fe de este pueblo que ha dado muestras suficientes de querer libertad. El encuentro este viernes se vivió en Delta Macuro, defendiendo la autodeterminación del pueblo venezolano y el derecho a una vida digna sin bloqueos. Bien, tremendo recorrido y todavía falta. Ahora vamos a seguir en este peregrinaje. Vámonos hasta el estado de Nueva Esparta, que incluye los estados. El estado de Nueva Esparta incluye a las islas de Margarita, Coche y Cubagua. Ahí se encuentra, por cierto, Madeline García. Madeline, me va a perdonar, pero tengo una sana envidia porque está recorriendo todo el país, descubriendo cosas nuevas. Adelante, Madeline. Mi vida. Hola Luis Guillermo, ¿cómo estás? Estamos acá en el estado de Nueva Esparta, como te comenté, y como tú dijiste, pues aquí llegó la peregrinación. A mi lado está Pedro Infante, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Bueno, ¿cómo va esta caminata, esta movida por el país para exigir el cese de la sanción? Todo el oriente, ¿no? Todo el suroriente de Venezuela. Este es el sexto estado. Venimos de Amazonas, Bolívar, a Guayana Esequiba, venimos de Maturín, Monagas, del Tamacuro, y corresponde aquí a la hermosa isla de Margarita, como se le conoce, la perla del Caribe. Venimos a peregrinar hoy acompañados, mira, de la Virgencita del Valle, sin lugar a dudas, tan adorada por el pueblo margariteño, por el pueblo venezolano. Estaremos caminando con la fe intacta para seguir exigiendo que liberen las sanciones, que Venezuela vuele libre, desde su economía libre, y que podamos al fin tener un país sin sanciones, sin bloqueo, que pueda reactivar, recuperar de manera absoluta toda su capacidad económica. Así que seguimos, bueno, caminando con nuestro pueblo. Hoy nos acompaña la gobernadora, nos encontraremos con los pescadores y pescadoras, nos encontraremos con los empresarios margariteños, con los sectores académicos, religiosos, también con los sectores políticos de las distintas ideologías, partidos políticos, opiniones políticas que tengamos, porque es la unión de todas y de todos en función de un fin común, que es una Venezuela libre de sanciones y en paz. Eso es lo que nos mueve el día de hoy. Esta peregrinación ha sido un acto extraordinario de fe, de esperanza, de unión nacional,
para un objetivo común que es una Venezuela libre de sanciones y en paz. Diputado, detrás de cada una de las historias, de cada uno de los rostros, hay historias que contar de cómo las sanciones, bueno, tuvieron consecuencias en las familias venezolanas, pero hay personas que dicen, hemos escuchado personas, diputados, por ejemplo, que dicen de la oposición extrema, que bueno, si Venezuela tiene 20 trimestres consecutivos de crecimiento, ¿cómo va a haber sanción? Bueno, mire, es sencillo. Venezuela llegó a tener en un año ingresos de 54.000 millones de dólares producto de la exportación petrolera. Pero en el 2020 Venezuela llegó a recibir apenas 700 millones de dólares en un año, producto del bloqueo, de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales. Del 2021 a la fecha hemos tenido 20 trimestres de crecimiento, de recuperación económica, lenta, pequeña. Venezuela probablemente, según mis cálculos, Madeleine, habrá recuperado el 23, 24%. Año 2025, el millón de barriles de petróleo incrementando poco a poco. Todo eso con bloqueos, todo eso con sanciones. ¿Sin sanciones qué pasa? Yo creo, estoy seguro, convencido, como ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez, sin sanciones sería mucho más acelerada, mucho más rápida, mucho más eficiente esta recuperación económica, serían más ingresos para el país y estoy seguro que esos ingresos irían directamente a beneficiar a la clase obrera, trabajadora, a la economía del pueblo venezolano. Hice una noticia ahorita y es que se liberaron, con esta liberación de los 5.000 millones del FMI y otras cosas, también liberaron el posible pago o el pago para el presidente, para la defensa del presidente. Sí, ¿Qué implica eso? Es una noticia positiva que hayan autorizado entonces a que el Estado venezolano pueda pagar la defensa del presidente Nicolás Maduro. Es un signo positivo, es un signo positivo. Así como es un signo positivo que el FMI reconozca a Venezuela y Venezuela tiene posibilidades de acceder a un recurso que no es un préstamo, que no es no se va a endeudar Venezuela, sino que son los llamados derechos especiales de giro que corresponden por derecho al pueblo venezolano. Así que son noticias positivas, son noticias positivas. Yo le explicaba en un programa de radio a los compañeros, yo le decía que Venezuela nunca se salió, se retiró del Fondo Monetario Internacional. Fue el Fondo Monetario Internacional que dejó de reconocer a Venezuela. Y que eso no implica que nosotros digamos que el FMI es bueno o es malo. Forma parte del sistema financiero internacional. Y abre la llave de la pista. Correcto. Y abre posibilidades para avanzar en el acceso a recursos por parte del gobierno, del Estado venezolano, del pueblo venezolano. Bueno, Luis Guillermo, nosotros tenemos que avanzar en este peregrinaje. Aquí va hacia otras actividades, son 4 momentos. Los momentos son una caravana, luego una caminata, lancha con los pescadores, encuentro con los diferentes sectores. Así que te despido. Un beso, me despido de ti. Gracias por ese beso y bueno, un buen viaje pues en esa isla de Margarita, que como decía el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, es el sitio donde se hace devoción a la Virgen del Valle, que es conocida también como la Virgen de la Caridad del Cobre en Cuba o Yemayab, según la religiosidad yoruba. Pero vamos a seguir hablando de este proceso de peregrinaje. Hay más estados que se están sumando este sábado a la convocatoria por una Venezuela libre de medidas coercitivas, unilaterales, sanciones o bloqueos. Por ejemplo, vamos a ver aquí en el mapa de Venezuela, vamos a aproximarlo para ver el estado Yaracuy. Allí, entonces, se expresa muestra de rechazo a las sanciones, sumándose al llamado de paz convocado por la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Pasamos entonces al estado donde estaba Madeleine García, el estado de Esparta, que reúne a las islas de Margarita, Coche y Cubagua. Allí se une para buscar la estabilidad y el bienestar en Venezuela frente a las sanciones unilaterales que han afectado a la economía del país. Y ahora saltamos del nororiente del país hacia el suroccidente en los Llanos, el estado Portuguesa, que se suma a las voces que piden a Estados Unidos levantar el bloqueo ilegal. Como ven, bueno, vamos por la mitad de Venezuela hasta el 1 de mayo, porque Caracas además se prepara como anfitriona para recibir a los peregrinos de todo el país en la gran movilización este 1 de mayo. ¿Cómo será eso? Que nosotros nos tenemos que preparar. ¿Saben para qué? Para recibir la peregrinación que viene desde 3 rutas nacionales para recibir la peregrinación de todos los estados, la gente que viene en cada una de estas rutas, porque comenzó el 19 de abril, terminamos el 1 de mayo. El 1 de mayo, cuando nuestra presidenta encargada, Delcy Rodríguez, pues de los anuncios para ese día, el Día de los Trabajadores y Trabajadoras.
Entonces nosotros estamos preparando una agenda para darle un buen recibimiento a todos los peregrinos y peregrinas que vienen en esa ruta. Y Caracas se convierte en el centro, en la anfitriona de todo. Y pidiendo por el cese de las sanciones también y por la paz. Bien, vamos ahora a revisar algunos datos económicos vinculados con esta situación. De las 1.088 medidas coercitivas unilaterales que pesan sobre Venezuela. Estudios indican que estas medidas han afectado la economía nacional, contribuyendo entonces a la contracción del Producto Interno Bruto, causando pérdidas de cerca de 25.000 millones de dólares a la industria petrolera venezolana. La exclusión del mercado internacional de crédito con activos en el exterior congelados o incautados, impactando directamente en los servicios públicos que son vitales para el pueblo venezolano, tales como déficit en el servicio eléctrico, el impacto en la importación de medicinas y alimentos, afectando a 7,9 personas aproximadamente. Las sanciones también promovieron la migración forzada con cerca de 8 millones de venezolanos. Estamos hablando de millones de personas. Recientemente, la administración de Donald Trump permitió licencias al gobierno venezolano. Entre las referidas permisologías destacan el levantamiento de las restricciones al Banco Central de Venezuela y 3 entidades financieras estatales como son el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Digital de los Trabajadores. La Oficina de Control de Activos de Estados Unidos también otorgó la licencia al sector de hidrocarburos para que empresas petroleras extranjeras puedan operar en el país sudamericano. Bien, vamos a terminar esta ronda de Televisión Noticias y esta sección especial de Venezuela, Venezuela Libre, porque tenemos ahora que mostrarles unas imágenes del pueblo del Tamacuro. Después seguiremos con más información. Aquí vamos a ver cómo se recorrieron las calles cargadas de sentimiento patrio durante esta gran peregrinación nacional, recordando que cada paso que dan es un grito por la dignidad de nuestra tierra, con un material que sin duda alguna les va a gustar. Véanlo y ahora regresamos. Hoy inicia peregrinación, fronteras de Venezuela, y por la paz verdadera terminen con la sanción.